El 1 de julio de 2025, una noche aparentemente tranquila, el telescopio Atlas, situado en la región de Río Hurtado, Chile, realizó una observación rutinaria que, sin saberlo, cambiaría la historia de la astronomía. Entre las estrellas dispersas por el vasto cielo oscuro, apareció un punto inusual, algo que no debía estar allí. Este objeto, inicialmente catalogado como un simple visitante cercano a la Tierra, despertó rápidamente la curiosidad de los astrónomos. Larry Deneuve, investigador de la Universidad de Hawái, fue el primero en revisar los datos esa misma noche. Al principio pensó que se trataba de algo común, pero lo que encontró fue mucho más sorprendente. Al día siguiente, junto con su colega John Tonry, se embarcaron en un helicóptero rumbo a Mauna, donde, a medida que se acercaban, las alertas de observatorios de todo el mundo comenzaban a inundar sus pantallas. Lo que en un principio parecía un cometa común, se estaba revelando como algo completamente diferente. A tan solo unas horas de la confirmación, se hizo un descubrimiento extraordinario. El objeto no pertenecía a nuestro sistema solar. El 3 de julio de 2025, la comunidad científica confirmó lo que parecía increíble. Este era el tercer visitante interestelar registrado en la historia de la humanidad. A lo largo de los días siguientes, se descubrió que el cometa, conocido ahora como 3 Atlas, no solo desafiaba nuestras concepciones sobre los objetos interestelares, sino que también presentaba comportamientos y composiciones químicas desconocidas. Todo lo cual sugería que había estado viajando por el espacio durante más de 7,000 millones de años. Este descubrimiento no solo amplió nuestra comprensión sobre el universo, sino que también planteó preguntas fundamentales sobre los orígenes de los cometas y la naturaleza del espacio interestelar. Si te apasiona el descubrimiento de los misterios del cosmos, suscríbete a nuestro canal. Cada día seguimos explorando nuevos horizontes y compartiendo los hallazgos más sorprendentes. Tu apoyo nos permite continuar con nuestra misión de llevar la ciencia más cerca de ti. No olvides comentar desde qué ciudad nos escuchas. Nos encantaría saber de dónde eres. La noche del 1 de julio de 2025, el telescopio Atlas, operado desde la localidad de Río Hurtado, en Chile, detectó un objeto en el vasto firmamento, un punto brillante que se movía lentamente entre las estrellas, desafiando cualquier clasificación convencional. Al principio, los astrónomos del equipo pensaron que se trataba de un cometa o un asteroide común, una observación rutinaria que se añadiría a la larga lista de objetos cercanos a la Tierra, NEOs, por sus siglas en inglés. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que este objeto estaba manifestando características que no correspondían a los de los cometas típicos del sistema solar. Larry Deneuve, investigador principal de la Universidad de Hawái, fue el primero en revisar los datos de esa noche, recibiendo la señal del telescopio mientras él se encontraba en su oficina. Al principio, la información parecía insignificante. Sin embargo, una vez analizados los patrones orbitales, comenzó a sospechar que lo que tenían frente a ellos no era un objeto común. Su primer impulso fue realizar cálculos adicionales. Según las trayectorias, el objeto estaba viajando a una velocidad inusualmente alta, a aproximadamente 210,000 kilómetros por hora, lo que indicaba que no estaba sometido a la gravedad del Sol de manera tradicional. El objeto no se acercaba a ninguna órbita establecida dentro de nuestro sistema solar, lo que sugería que estaba en un camino libre, una órbita hiperbólica, similar a la que muestran los cometas que atraviesan el sistema solar solo una vez, para nunca regresar. Con la duda sembrada en su mente, Deneuve decidió pasar los datos a su colega cercano, John Tonry, quien estaba trabajando en el observatorio de la Universidad de Hawái. Tonry, un astrónomo veterano con décadas de experiencia, revisó los datos a primera vista y notó algo aún más desconcertante. A diferencia de los cometas típicos, que generalmente tienen una forma difusa debido a la sublimación de su material, este objeto no presentaba una coma de gas y polvo típica de los cometas, al menos no de manera inmediata. Lo que comenzó a emerger era un patrón orbital fuera de lo común y,
en el fondo de la cuestión, algo mucho más extraño que requería ser confirmado. La cuestión del origen del objeto era crucial. Si se trataba de un asteroide común o un cometa del sistema solar, los astrónomos sabían que las características esperadas ya estaban bastante bien documentadas. Pero lo que veían en este objeto era, en palabras de Tonry, algo completamente fuera de lo común, algo fuera de este sistema solar. Deneuve y Tonry, ambos con un profundo sentido de la importancia de su hallazgo, sabían que este objeto requería más que una simple observación. Necesitaban la confirmación de otros observatorios para asegurar que no estaban pasando por alto algo más evidente. Mientras tanto, la comunidad astronómica global comenzaba a tomar nota del hallazgo. A medida que las observaciones continuaban, el telescopio Atlas, situado en las montañas de Chile, transmitió los datos a otros equipos de observación alrededor del mundo. La magnitud y la velocidad del objeto fueron inmediatamente un punto de atención para los astrónomos. En las primeras horas de la mañana siguiente, observatorios en distintos puntos del globo, desde los Estados Unidos hasta Europa y Asia, comenzaron a rastrear el objeto para verificar su naturaleza. Uno de los primeros en confirmar la sospecha de los astrónomos hawaianos fue el Observatorio Submilímetro de Atacama, ALMA, también ubicado en Chile. ALMA, conocido por su capacidad para observar el universo en longitudes de ondas submilimétricas, enfocó sus potentes instrumentos hacia el objeto. Las observaciones de ALMA revelaron que el objeto mostraba una firma espectral inusitada. El equipo observó una fuerte emisión de luz proveniente del núcleo del objeto, lo que sugería que se trataba de un cometa de actividad inusitada. A pesar de estar a una distancia considerable del Sol, el objeto estaba ya presentando una coma, pero no la típica compuesta de agua y polvo. En su lugar, los espectros mostraban una mezcla extraña de dióxido de carbono, sulfuro de carbono y compuestos metálicos, algo que no se había observado en ningún cometa de nuestro sistema solar. La confirmación llegó también desde el telescopio espacial Hubble, que se encontraba en órbita alrededor de la Tierra. A pesar de que el Hubble no estaba diseñado específicamente para estudiar cometas en tránsito, el equipo que operaba el telescopio no tardó en redirigirlo hacia el objeto, siguiendo las indicaciones de los científicos de la Universidad de Hawái. La observación del Hubble a principios de la mañana del 3 de julio mostró algo aún más asombroso. Una cola de gas y polvo que se extendía a varios cientos de kilómetros desde el núcleo del cometa, similar a la de un cometa clásico, pero sin el material esperado. A medida que el cometa avanzaba hacia el interior del sistema solar, la cola parecía continuar expandiéndose, a medida que materiales sublimes se liberaban del núcleo a una velocidad inusitada. La Agencia Espacial Europea, ESA, también se unió rápidamente a la campaña de observación. Utilizando el observatorio Very Large Telescope en VLT en Chile, el equipo de la ESA logró obtener espectros adicionales, confirmando que el objeto viajaba a una velocidad tan alta que no estaba siendo afectado por la gravedad solar de manera tradicional. Además, el VLT identificó una mezcla de elementos químicos en el objeto que no encajaba con la composición de los cometas típicos. Entre estos elementos, destacaba la presencia de níquel en la coma, algo nunca antes observado en este tipo de cuerpos celestes. Al mismo tiempo, el Centro de Planetas Menores, MPC, un organismo clave para la clasificación de objetos astronómicos cercanos a la Tierra, actualizó su base de datos, confirmando oficialmente que el objeto no pertenecía a nuestro sistema solar. Fue allí cuando el objeto recibió la designación oficial 3 Atlas. Así se consolidó el descubrimiento como el tercer visitante interestelar detectado por la humanidad, después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. En las siguientes semanas, más observatorios en todo el mundo contribuyeron al seguimiento del objeto. Desde el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico hasta el Telescopio Espacial James Webb, todos colaboraron para obtener más información sobre la velocidad, la órbita y la composición de 3 Atlas. A pesar de que se encontraban en diferentes ubicaciones geográficas, los telescopios y las sondas espaciales de última generación coincidieron en sus hallazgos. Este cometa interestelar no era un objeto común. Este evento histórico fue también una prueba de la cooperación global en la ciencia. Miles de astrónomos, científicos y técnicos trabajaron juntos, compartiendo sus descubrimientos y recursos.
Los datos que llegaron de observatorios europeos, americanos y asiáticos se fusionaron en un solo conjunto de pruebas que demostraron sin lugar a dudas que el objeto no solo era interestelar, sino que también estaba compuesto por elementos y materiales que desafiaban las teorías actuales sobre la formación de cometas y asteroides en nuestro sistema solar. La confirmación de que 3 Atlas no era originario de nuestro sistema solar, sino que provenía de algún rincón distante de la galaxia, desencadenó una avalancha de investigaciones. La comunidad científica estaba ante algo que jamás se había observado antes. Un cometa viajando desde más allá de los límites del sistema solar con una historia que se extendía por miles de millones de años, llevando consigo una cápsula del tiempo de composiciones químicas y condiciones que, hasta ese momento, solo podían ser teorizadas. El cometa 3 Atlas se presenta ante los astrónomos como un objeto excepcionalmente extraño. Su comportamiento orbital es, en primer lugar, lo que más ha desconcertado a los científicos, pues su trayecto no se ajusta a la dinámica de los objetos que habitualmente exploran nuestro sistema solar. A lo largo de su corta pero impresionante visita, este cometa ha demostrado características únicas que lo separan de cualquier otro cometa conocido, en especial por su velocidad extrema y la forma en la que se mueve por el espacio interestelar. La primera pista sobre su naturaleza excepcional llegó cuando los astrónomos de la Universidad de Hawái analizaron su trayectoria. El cometa 3 Atlas sigue una órbita hiperbólica, lo que significa que no está ligado por la gravedad del Sol. Esta es una de las características clave que lo distingue de otros cometas del sistema solar, que generalmente siguen órbitas elípticas, las cuales son estables y los mantienen dentro del sistema solar. La órbita hiperbólica indica que este cometa ha pasado por el sistema solar solo de manera transitoria, y una vez que se aleje del Sol, seguirá su camino hacia el vasto espacio interestelar. Cuando se detectó por primera vez, el cometa viajaba a una velocidad de aproximadamente 210,000 kilómetros por hora o 130,000 millas por hora. Esta velocidad es extremadamente alta en comparación con la mayoría de los objetos que orbitan el Sol. Por ejemplo, el cometa Hale-Bopp, uno de los más conocidos en la historia reciente, se desplazaba a alrededor de 70,000 kilómetros por hora. La alta velocidad de 3 Atlas es una indicación clara de que el cometa no ha estado involucrado en las dinámicas típicas de nuestro sistema solar. En lugar de ser capturado por la gravedad del Sol o de realizar una órbita cerrada, este cometa ha estado viajando por el espacio interestelar durante miles de millones de años. Un análisis adicional reveló que la velocidad extrema de 3 Atlas también sugiere que el cometa ha recorrido una distancia impresionante. Según los cálculos orbitales realizados por astrónomos de todo el mundo, este cometa ha estado viajando por el espacio interestelar durante al menos 7,000 millones de años. Este dato es, sin lugar a dudas, uno de los más sorprendentes del descubrimiento, ya que sitúa a 3 Atlas como uno de los objetos más antiguos que la humanidad ha observado en el espacio. De hecho, el cometa lleva viajando por el cosmos mucho antes de que se formara nuestro sistema solar. Esto significa que ha sobrevivido a condiciones cósmicas extremas, como la radiación de supernovas, el paso a través de nubes de gas interestelar y otros peligros del espacio profundo. Para entender la magnitud de este viaje, es importante considerar que el universo tiene aproximadamente 13,8 mil millones de años, por lo que 3 Atlas nació en una época cuando las primeras estrellas aún estaban en formación. Había supernovas que ocurrieron en otras regiones del universo mientras este cometa viajaba, y su trayectoria lo habría llevado a atravesar diferentes brazos espirales de la Vía Láctea. Las diversas interacciones gravitacionales con otras estrellas, así como las zonas de formación estelar, habrían alterado su rumbo. Pero al final, ha llegado hasta nosotros como un testimonio de la evolución del universo en sus primeros momentos. La órbita hiperbólica y la velocidad extrema también implican que 3 Atlas no volverá. Aunque el cometa alcanzará su máxima aproximación al Sol en octubre de 2025, se alejará a medida que se aleja del sistema solar hacia el espacio interestelar y no regresará a la cercanía del Sol ni de ningún otro objeto estelar en el futuro cercano. Esto convierte a 3 Atlas en un objeto único para la ciencia, ya que su paso cercano al Sol es una oportunidad de observación única en la vida humana.
Uno de los aspectos más intrigantes del cometa 3 Atlas ha sido la información que se ha recopilado sobre su composición química. A medida que se llevaron a cabo observaciones espectroscópicas, las primeras pistas sobre la naturaleza del cometa fueron sorprendentes. Los cometas, en general, son conocidos por tener una composición rica en agua y compuestos volátiles, pero 3 Atlas presenta una mezcla química completamente diferente que desafía las expectativas de los científicos. El telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial James Webb y otros observatorios clave participaron en la captura de datos espectroscópicos para analizar la composición de 3 Atlas. En los primeros análisis, se detectó una sorprendente cantidad de dióxido de carbono, codos en la coma del cometa. Este hallazgo fue especialmente importante porque, aunque el codos es comúnmente encontrado en cometas de los confines del sistema solar, nunca se había observado en tal abundancia en un cometa interestelar. De hecho, la relación entre el dióxido de carbono y el agua fue una de las más altas jamás registradas en un cometa, lo que llevó a los astrónomos a plantear nuevas preguntas sobre la química de los cometas formados en discos protoplanetarios de otras estrellas. El dióxido de carbono en la coma del cometa se liberó a medida que el objeto se acercaba al Sol. Y esto es lo que probablemente creó la brillante cola de gas y polvo que rodeaba el núcleo del cometa. El calor del Sol sublima el material del núcleo del cometa, liberando gas y creando la coma, la nube de partículas y gas que rodea al núcleo. Sin embargo, lo que sorprendió a los astrónomos fue la presencia de un compuesto metálico inesperado: níquel sin hierro. El níquel es un componente común de los cometas, pero generalmente está acompañado de hierro, formando aleaciones metálicas. Lo que hizo que 3 Atlas fuera tan único fue la presencia de níquel en una forma gaseosa, sin la asociación habitual con el hierro. Este hallazgo rompió una de las reglas fundamentales sobre los cometas, ya que en la mayoría de los casos, el níquel y el hierro siempre se subliman juntos cuando el cometa se acerca al Sol. La presencia de níquel sin hierro es un enigma que los científicos aún están tratando de resolver y podría sugerir que las condiciones en las que se formó 3 Atlas fueron radicalmente diferentes a las de los cometas en nuestro sistema solar. Además del dióxido de carbono y el níquel, los espectros también revelaron la presencia de cianuro, CN, una molécula típica en los cometas, pero también en concentraciones más altas de lo habitual. El cianuro es una molécula interesante porque puede formar compuestos orgánicos importantes, tales como los precursores de aminoácidos y azúcares, los cuales son esenciales para la vida tal como la conocemos. Esto generó nuevas especulaciones sobre la posibilidad de que cometas como 3 Atlas pudieran haber jugado un papel en la creación de los bloques fundamentales para la vida en la Tierra o en otros lugares del universo. Una de las teorías más fascinantes sobre la composición de 3 Atlas es que el cometa podría haber desarrollado lo que los científicos llaman una cáscara cocida en su superficie. Durante su largo viaje por el espacio interestelar, 3 Atlas habría estado expuesto a un bombardeo constante de radiación cósmica. Este proceso habría causado que el material en su superficie se transformara, especialmente el dióxido de carbono, que se formaría en una capa protectora de hielo de codos que resistiría el paso del tiempo. Cuando 3 Atlas se acercó al Sol, el calor comenzó a derretir esta cáscara, liberando dióxido de carbono y otros compuestos atrapados en su interior. Este proceso ha hecho que 3 Atlas se comporte de manera inusual, ya que su actividad cometaria comenzó incluso cuando el cometa aún se encontraba bastante alejado del Sol. Las observaciones adicionales de espectroscopía realizadas por el telescopio muy grande, VLT, en Chile, y otras instalaciones han confirmado estos hallazgos. La presencia continua de níquel, la liberación de cianuro y la forma atípica de la coma del cometa continúan desafiando los modelos tradicionales de cometas que hasta ahora se basaban en datos provenientes de objetos originarios del sistema solar. Con cada nueva observación, 3 Atlas sigue demostrando que los cometas interestelares pueden tener una química y un comportamiento muy distintos de lo que los científicos habían anticipado. El cometa 3 Atlas ha sido objeto de observación y estudio a través de una amplia variedad de telescopios y equipos de última generación, tanto terrestres como espaciales, que han jugado un papel crucial en el análisis de su composición, comportamiento y trayectoria. Estos instrumentos no solo han permitido identificar la naturaleza excepcional del cometa,
sino que también han proporcionado datos sin precedentes sobre la actividad cometaria en el espacio interestelar. Uno de los telescopios más importantes en la investigación de 3 Atlas ha sido el telescopio espacial Hubble, que ha estado monitoreando el objeto desde su primer acercamiento al sistema solar. El Hubble, conocido por su capacidad para capturar imágenes de alta resolución y espectroscopía en el espacio, proporcionó la primera visión detallada del cometa. Las imágenes tomadas por el Hubble revelaron la estructura del cometa, incluyendo la formación de una coma en su núcleo. Esta coma, aunque distante del Sol, comenzó a liberar material, lo que indicaba que 3 Atlas no era un objeto pasivo, sino uno con actividad desgasificadora, similar a la de los cometas del sistema solar. A través de sus observaciones, el Hubble pudo identificar la presencia de dióxido de carbono en grandes cantidades, una característica que hasta ese momento no había sido observada en un cometa interestelar. El telescopio espacial James Webb, JWST, un instrumento aún más avanzado, también jugó un papel clave en la obtención de datos espectroscópicos de 3 Atlas. El JWST, equipado con un espectrógrafo de infrarrojo cercano, fue capaz de estudiar las emisiones térmicas del cometa y analizar la composición química de la coma y el material desprendido por el cometa. Lo que el JWST reveló fue aún más sorprendente. La abundancia de níquel sin hierro en la coma del cometa, un hallazgo que rompió los modelos tradicionales de la formación de cometas. El espectrógrafo del JWST también detectó grandes cantidades de cianuro y dióxido de carbono, además de otros compuestos que no se habían esperado en un objeto proveniente del espacio interestelar. En la Tierra, el Very Large Telescope, VLT, ubicado en Chile, también contribuyó a las observaciones cruciales de 3 Atlas. Este telescopio, uno de los más potentes del mundo, permite a los astrónomos estudiar objetos celestes con gran detalle. Utilizando el VLT, los científicos realizaron observaciones espectroscópicas que identificaron la composición del cometa en longitudes de onda visibles e infrarrojas. El equipo de la Universidad Pontificia Católica de Chile, liderado por Tomás Pucia, fue clave en la obtención de datos espectrales que indicaron una alta concentración de níquel, un elemento raramente encontrado en este tipo de objetos. En conjunto, estos 3 equipos de observación proporcionaron los datos fundamentales que permitieron a la comunidad científica confirmar la naturaleza y la composición de 3 Atlas y ayudaron a construir un modelo más completo sobre su origen, comportamiento y composición química. Cada telescopio aportó su propia perspectiva única, desde la imagen óptica y espectroscópica hasta el análisis de los compuestos volátiles en el cometa. El comportamiento activo de 3 Atlas, detectado a través de los telescopios mencionados, ha sido uno de los aspectos más fascinantes de este cometa interestelar. A pesar de estar a una distancia considerable del Sol, lo que normalmente haría que los cometas fueran inactivos, 3 Atlas ha mostrado signos claros de actividad cometaria, desafiando las expectativas de los astrónomos. Los cometas, cuando se acercan al Sol, experimentan una sublimación de materiales de su núcleo, creando la coma y la cola de gas y polvo que caracterizan a estos objetos. Sin embargo, 3 Atlas comenzó a mostrar estos mismos signos activos, incluso a distancias mucho mayores que las habituales para cometas del sistema solar. Las observaciones espectroscópicas del Hubble y del James Webb confirmaron que el cometa ya estaba liberando gases y polvo a medida que se aproximaba al Sol, a una distancia de aproximadamente 4.5 unidades astronómicas, aproximadamente 670 millones de kilómetros. Esto es muy distante para un cometa, ya que generalmente se espera que un cometa comience a desgasificarse solo cuando se encuentra mucho más cerca del Sol. Sin embargo, 3 Atlas mostró actividad desde una distancia en la que otros cometas aún no empiezan a sublimar material. Además, los datos obtenidos de las imágenes y espectroscopías de 3 Atlas revelaron que su coma tenía una forma inusual, similar a una lágrima. Este fenómeno se debe a la presión del viento solar que empuja el polvo y los gases hacia atrás, creando una cola que se extiende por millones de kilómetros. Aunque el cometa aún estaba lejos del Sol, ya comenzaba a liberar material en grandes cantidades, lo que es un indicio de su actividad interna. La presencia de dióxido de carbono en su coma, en particular, fue una de las señales más llamativas de que el cometa estaba desgasificándose de una manera inusitada para su distancia.
Este comportamiento activo fue una de las razones por las que los astrónomos comenzaron a teorizar que 3 Atlas podría tener una capa protectora de material helado, como una cáscara cocida que se había formado durante su largo viaje a través del espacio interestelar. La radiación cósmica que el cometa había experimentado durante miles de millones de años podría haber transformado su superficie, creando una capa sólida que contenía dióxido de carbono y otros compuestos. Cuando 3 Atlas se acercó al Sol, el calor comenzó a derretir esta cáscara, liberando gases como el dióxido de carbono y el cianuro. Este fenómeno permitió que el cometa mostrara una actividad más intensa de lo esperado, incluso a grandes distancias del Sol. La actividad de 3 Atlas también reveló una sorprendente cantidad de material metálico, específicamente níquel, que fue liberado de su núcleo y se detectó en la coma del cometa. Este hallazgo fue particularmente importante, ya que el níquel, generalmente encontrado en cometas del sistema solar en combinación con hierro, estaba presente de forma aislada en 3 Atlas. Este comportamiento fue muy diferente al de los cometas que conocemos, y los astrónomos aún no están seguros de las razones detrás de esta anomalía. A medida que las observaciones continuaban, varios equipos de investigación comenzaron a trabajar en modelos que pudieran explicar las características inusuales de 3 Atlas. Entre los investigadores clave que contribuyeron al análisis de este cometa se encuentran Michel Bannister, de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda, y Martin Cordiner, de la Universidad Católica de América en Washington, D.C. Michel Bannister y su equipo publicaron un artículo en el que explicaban que, basándose en las observaciones espectroscópicas y la trayectoria del cometa, 3 Atlas probablemente provenía del disco grueso de nuestra galaxia. Este es un área de la galaxia que contiene estrellas más viejas y que se encuentra más alejada del plano galáctico. La teoría de Bannister sugiere que 3 Atlas podría haber estado viajando a través de esta región durante miles de millones de años, y su composición refleja las condiciones extremas que prevalecen en esta área galáctica. Por su parte, Martin Cordiner y su equipo realizaron un análisis más detallado de los compuestos volátiles detectados en el cometa. En su estudio, observaron que la alta concentración de dióxido de carbono y la ausencia de agua en la coma del cometa eran indicativos de un proceso de sublimación distinto al que ocurre en cometas más cercanos al Sol. Cordiner propuso que el cometa había estado a una distancia tal que los materiales volátiles, como el agua, habían quedado atrapados en el núcleo y se habían sublimado a temperaturas más bajas, lo que resultó en la liberación predominante de dióxido de carbono. Estas investigaciones adicionales ayudaron a los astrónomos a interpretar los datos de una manera más coherente y a ajustar los modelos sobre la formación y comportamiento de los cometas interestelares. Los resultados, aunque fascinantes, siguen siendo en gran parte un misterio. A medida que se acumulaban más observaciones y se realizaban más estudios, las preguntas sobre la naturaleza de 3 Atlas se multiplicaban. ¿Qué condiciones especiales permitieron que este cometa viajara durante miles de millones de años y mantuviera su actividad hasta su paso por el sistema solar? ¿Qué puede decirnos 3 Atlas sobre la formación de los sistemas planetarios en otras partes de la galaxia? Este descubrimiento ha abierto una puerta a nuevos enfoques sobre la formación y el comportamiento de los cometas, especialmente los que provienen de fuera de nuestro sistema solar. Cada observación y análisis de 3 Atlas ha proporcionado información valiosa sobre los objetos interestelares, pero al mismo tiempo, también ha dejado muchas preguntas sin respuesta, lo que hace de este cometa un enigma fascinante para los astrónomos. El cometa 3 Atlas ha sido objeto de observación intensiva por parte de varios telescopios y equipos internacionales, cada uno proporcionando datos valiosos que han ayudado a descifrar la naturaleza única de este visitante interestelar. Entre los principales telescopios involucrados en el seguimiento de 3 Atlas se encuentran el Telescopio Espacial Hubble, el Telescopio Espacial James Webb, JWST, y el Very Large Telescope, VLT en Chile, todos los cuales han sido fundamentales para obtener información sobre su comportamiento, composición y trayectoria. El Telescopio Espacial Hubble, al estar ubicado en el espacio, evitó las distorsiones causadas por la atmósfera terrestre y permitió observaciones claras y detalladas de 3 Atlas. Las imágenes tomadas por el Hubble revelaron la formación de una coma alrededor del cometa, lo que indicó que
A pesar de estar a una distancia considerable del Sol, el objeto ya estaba comenzando a mostrar signos típicos de actividad cometaria. El Hubble también proporcionó datos espectroscópicos cruciales que permitieron detectar el dióxido de carbono en la coma del cometa, un hallazgo sin precedentes para un objeto interestelar. El telescopio espacial James Webb, JWST, el más avanzado en términos de tecnología, jugó un papel clave en el análisis espectroscópico de 3 Atlas. El JWST tiene la capacidad de observar en longitudes de onda infrarrojas, lo que permitió estudiar las emisiones térmicas del cometa y detectar la presencia de compuestos químicos como dióxido de carbono, cianuro y níquel. Estos resultados sorprendieron a los astrónomos, pues indicaban que 3 Atlas tenía una composición química completamente diferente a la de los cometas típicos del sistema solar, con una alta concentración de dióxido de carbono y una presencia inusual de níquel en su coma. Por otro lado, el Very Large Telescope, VLT, ubicado en Chile, con su impresionante capacidad de observación en el espectro visible y en el infrarrojo cercano, permitió realizar observaciones espectroscópicas adicionales. El VLT, uno de los telescopios más potentes del mundo, proporcionó datos cruciales sobre la composición química del cometa y confirmó que el objeto liberaba material a medida que se acercaba al Sol. Las observaciones del VLT también permitieron identificar la presencia de níquel en su coma, un hallazgo que fue particularmente notable, ya que normalmente se encuentra níquel acompañado de hierro, pero en este caso, el níquel estaba presente sin hierro. En conjunto, estos 3 telescopios han ofrecido una imagen completa de 3 Atlas, revelando no solo su composición química, sino también sus características dinámicas, como la formación de la coma y el comportamiento activo del cometa, a pesar de su lejanía del Sol. Las observaciones continuas de estos telescopios han permitido a los astrónomos estudiar en tiempo real cómo el cometa se comporta a medida que se acerca al Sol y cómo cambia su actividad a medida que se aleja de nuestra estrella. Uno de los hallazgos más sorprendentes de las observaciones de 3 Atlas es su comportamiento activo, que desafía las expectativas sobre los cometas interestelares. A pesar de estar a más de 4 unidades astronómicas del Sol, al momento de su detección, aproximadamente 670 millones de kilómetros, 3 Atlas comenzó a mostrar signos típicos de actividad cometaria, como la liberación de gas y polvo. Este fenómeno es generalmente observado en los cometas que se acercan al Sol, donde el calor solar provoca la sublimación de materiales en su núcleo, liberando gas y creando la coma y la cola característica de estos objetos. Sin embargo, 3 Atlas mostró actividad incluso cuando aún se encontraba a una distancia considerable del Sol, lo que es un comportamiento inusual para los cometas que se originan en el sistema solar. Las observaciones espectroscópicas realizadas por el Hubble y el James Webb detectaron grandes cantidades de dióxido de carbono, un gas que generalmente se encuentra en cometas que orbitan cerca del Sol. Sin embargo, 3 Atlas comenzó a liberar dióxido de carbono a una distancia mucho mayor de la esperada, lo que sugiere que el cometa tenía una actividad inusual desde muy lejos del Sol. Esta actividad fue acompañada por la formación de una coma en forma de lágrima, que se desarrolló a medida que el cometa se acercaba al Sol. La dirección de la cola del cometa se alineaba con la presión de radiación solar y el viento solar, que empujaba las partículas de polvo y gas hacia atrás, dando forma a la característica cola de los cometas. Además de su actividad de desgasificación, 3 Atlas mostró una emisión de cianuro, un compuesto químico comúnmente encontrado en cometas, pero en concentraciones mucho mayores de lo que se ha observado en otros cometas interestelares. La liberación de cianuro es una característica que se ha estudiado en varios cometas del sistema solar, pero nunca se había visto en un objeto interestelar en una cantidad tan elevada. Este hallazgo sugiere que las condiciones en las que 3 Atlas se formó podrían haber sido diferentes a las de los cometas del sistema solar, lo que hace aún más intrigante su composición. Otro aspecto interesante de la actividad de 3 Atlas es su liberación de níquel, un metal que normalmente se encuentra en forma de aleaciones junto con hierro en cometas del sistema solar. Sin embargo, en 3 Atlas, los investigadores observaron una cantidad significativa de níquel libre, sin la presencia de hierro, lo que desafiaba las expectativas sobre la composición de los cometas. Este descubrimiento sugiere que las condiciones en el sistema estelar de origen de 3 Atlas
fueron probablemente muy diferentes a las que se encuentran en nuestro sistema solar, lo que a su vez puede estar relacionado con la estructura interna y los procesos de formación de este cometa. Mientras los telescopios seguían observando el cometa, varios equipos de investigación comenzaron a trabajar en modelos teóricos para explicar las extrañas características de 3 Atlas. Dos de los científicos más destacados en este esfuerzo fueron Michelle Bannister de la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda, y Martin Cordner de la Universidad Católica de América en Washington, D.C. Ambos jugaron un papel crucial en el análisis de los datos espectroscópicos y en la formulación de teorías sobre el origen y comportamiento de 3 Atlas. Michelle Bannister, utilizando las observaciones espectroscópicas y la trayectoria del cometa, propuso que 3 Atlas probablemente provenía del disco grueso de nuestra galaxia, una región de la Vía Láctea que está compuesta principalmente por estrellas viejas y que rodea el núcleo galáctico. Según Bannister, la alta velocidad y la composición inusual de 3 Atlas indicaban que el cometa no se había formado en el mismo tipo de entorno que los cometas del sistema solar, sino en una región del espacio con condiciones muy diferentes. Por su parte, Martin Cordner y su equipo realizaron un análisis detallado de los compuestos volátiles detectados en la coma del cometa. Su trabajo se centró especialmente en la alta concentración de dióxido de carbono y en la ausencia de agua, lo que les llevó a concluir que 3 Atlas debía haberse formado a una temperatura más baja que los cometas del sistema solar. Este enfriamiento rápido habría permitido que el dióxido de carbono se condensara en lugar del agua, lo que explicaría la composición inusual del cometa. Estos estudios adicionales han sido fundamentales para interpretar la naturaleza de 3 Atlas y entender cómo un cometa interestelar puede mostrar características tan excepcionales. Sin embargo, aunque estos modelos ofrecen nuevas ideas sobre el origen y la composición de 3 Atlas, todavía hay muchos misterios que quedan por resolver. La actividad del cometa, la composición de su coma y la liberación de material metálico siguen siendo temas de estudio activo. Y los astrónomos esperan que futuras observaciones puedan arrojar más luz sobre estos fenómenos. Una de las cuestiones más fascinantes que surgieron durante el seguimiento de 3 Atlas fue la posibilidad de que el cometa interactuara con una eyección de masa coronal, CME, por sus siglas, en inglés, del Sol. Las CME son enormes burbujas de plasma cargado y campos magnéticos que se expulsan del Sol, y cuando colisionan con objetos cercanos, como cometas, pueden generar fenómenos extraordinarios. Estos eventos son relativamente comunes en el ciclo solar, y su impacto sobre los cometas podría ser significativo, alterando su comportamiento y su composición. Cuando 3 Atlas se acercó al Sol en su trayectoria, la posibilidad de que fuera alcanzado por una CME era alta. Las CME son muy poderosas y pueden afectar de manera drástica las características de los cometas. El cometa 3 Atlas, al estar relativamente cerca del Sol en su paso, estaba en una posición ideal para experimentar los efectos de una CME, especialmente cuando se encontraba en la fase previa a su perihelio, cuando su actividad y desgasificación eran más intensas. Los investigadores de la NASA y otras agencias espaciales observaron de cerca el comportamiento de 3 Atlas durante este periodo, ya que las CMEs tienen la capacidad de modificar la estructura de la coma de un cometa, alterar la orientación de su cola y, en algunos casos, incluso cambiar su trayectoria. El impacto de una CME podría provocar una compresión de la coma del cometa, es decir, hacer que la nube de gas y polvo que rodea el núcleo se haga más densa, o incluso que se dispare una liberación masiva de material de su núcleo debido al aumento de la presión del viento solar y la radiación. Afortunadamente, las sondas espaciales que estaban en el camino de 3 Atlas estaban perfectamente posicionadas para estudiar los efectos de una posible colisión con una CME. La sonda Solar Parker, que fue lanzada en 2018 con la misión de estudiar la corona solar, es una de las misiones que se encontraba en una excelente posición para observar este tipo de fenómeno. La sonda estaba equipada con WISPER, un instrumento de campo amplio que podía capturar imágenes de la coma del cometa y observar la interacción entre las partículas del viento solar y el material desgasificado por el cometa. Si una CME impactaba a 3 Atlas, los datos recopilados por la sonda Parker
así como por otros telescopios y sondas en el sistema solar, podrían haber proporcionado información sin precedentes sobre cómo los cometas reaccionan a estas eyecciones de plasma. Las observaciones habrían permitido estudiar no solo el comportamiento del cometa, sino también el impacto de una CME en su actividad, proporcionando una visión única sobre los efectos del Sol en objetos interestelares cercanos. A medida que 3 Atlas se acercaba al Sol, los astrónomos comenzaron a especular sobre los posibles efectos que su paso cercano tendría sobre su actividad y su composición. El perihelio de un cometa, el punto más cercano al Sol en su órbita, es conocido por provocar un aumento significativo en la actividad del cometa debido al calor extremo que acelera la sublimación de los materiales congelados en su núcleo. En el caso de 3 Atlas, este fenómeno fue esperado, pero el hecho de que el cometa provenía de una región tan lejana de nuestro sistema solar hizo que los científicos se preguntaran si experimentaría estos efectos de la misma manera que los cometas locales. Durante el paso cercano al Sol, la desgasificación de 3 Atlas se aceleraría, liberando una gran cantidad de material del núcleo del cometa. Los científicos anticipaban que el cometa podría experimentar un aumento en la liberación de gas y polvo, formando una coma más brillante y una cola más larga y definida. Este proceso es común en los cometas que se acercan al Sol, ya que el calor solar provoca la sublimación de materiales volátiles, como agua, dióxido de carbono y metano, que están atrapados en el núcleo helado del cometa. Sin embargo, lo que hizo único a 3 Atlas es que su composición química parecía ser diferente a la de los cometas que se originan en el sistema solar. El cometa mostró una alta concentración de dióxido de carbono, cianuro y níquel, lo que sugería que su núcleo podría estar compuesto de materiales menos comunes en los cometas que se encuentran más cerca de nuestra estrella. Esto llevó a los científicos a especular que el cometa podría comportarse de manera diferente durante su perihelio. En lugar de simplemente liberar agua y gas, como los cometas típicos, 3 Atlas podría liberar grandes cantidades de dióxido de carbono y otros compuestos más exóticos debido a su composición única. El calor adicional recibido en el perihelio también podría haber tenido un impacto en la estructura interna del cometa. Algunos astrónomos especulaban que 3 Atlas, al estar formado por una cáscara cocida de material helado y protegido por una capa de dióxido de carbono, podría haber experimentado una ruptura parcial o fragmentación en su núcleo. La presión del viento solar y las altas temperaturas cerca del Sol podrían haber causado que el material más volátil se liberara a un ritmo acelerado, posiblemente incluso fracturando el núcleo del cometa en varios fragmentos. Este tipo de fragmentación es un fenómeno que ya se ha observado en otros cometas que se acercan al Sol, como el cometa Tempel 1 durante la misión Deep Impact de la NASA. Durante esa misión, el cometa se fragmentó parcialmente como resultado de la alta presión generada por el calor del Sol. Si 3 Atlas experimentaba una fragmentación similar, los astrónomos anticipaban que nuevos fragmentos podrían liberar material adicional, creando múltiples colas o variaciones en la actividad del cometa. La presencia de material metálico, como el níquel en la coma del cometa, también podría haber sido afectada por el calor. Las altas temperaturas del perihelio podrían haber alterado la forma en que el níquel y otros metales se subliman, lo que podría haber producido una actividad aún más inusual. El cometa, a medida que se acercaba al Sol, podría haber liberado metales o compuestos metálicos de manera diferente a lo que se espera en los cometas del sistema solar. Una de las preguntas más intrigantes sobre el paso de 3 Atlas cerca del Sol fue si su actividad post-perihelio seguiría siendo tan intensa. En la mayoría de los cometas, la actividad disminuye después de que pasan por el perihelio, ya que el calor solar cesa su efecto y los materiales más volátiles se han sublimado. Sin embargo, dada la composición inusual de 3 Atlas, los científicos se preguntaron si el cometa continuaría liberando material durante su viaje hacia las regiones más alejadas del sistema solar o si su actividad disminuiría rápidamente una vez que se alejase del Sol. Finalmente, si 3 Atlas sobrevivía al perihelio sin fragmentarse, los astrónomos esperaban que el cometa continuara su viaje hacia el espacio interestelar, moviéndose a velocidades extremadamente altas y dejando atrás una estela de descubrimientos científicos. La observación de su comportamiento después del perihelio podría haber proporcionado información valiosa sobre la duración de la actividad cometaria en objetos que han viajado durante miles de millones de años a través del espacio profundo.
El paso cercano de 3 Atlas al Sol ha representado un punto culminante en el estudio de cometas interestelares. Sin embargo, los astrónomos son conscientes de que este evento no marca el final de su estudio. Por el contrario, el cometa seguirá siendo objeto de observación mientras se aleja del Sol, ofreciendo una oportunidad invaluable para observar cómo cambia su comportamiento y actividad tras su perihelio. Las observaciones continuas serán cruciales para entender las dinámicas de los cometas que provienen de fuera del sistema solar. Una de las primeras preguntas que se plantearon los astrónomos fue: ¿cómo 3 Atlas se comportaría después de pasar por el punto de máxima cercanía al Sol? En cometas del sistema solar, la actividad cometaria suele disminuir después del perihelio, ya que el calor solar cesa y los materiales más volátiles se han sublimado. Sin embargo, debido a la naturaleza inusual de 3 Atlas y la composición química detectada en su coma, los científicos especulaban que el cometa podría continuar mostrando actividad incluso después de alejarse del Sol. Las observaciones post-perihelio serían clave para entender si 3 Atlas conservaría su actividad durante su paso por las regiones más frías del sistema solar, o si su actividad se desvanecería rápidamente. Para monitorizar este fenómeno, se planificaron observaciones continuas utilizando telescopios tanto terrestres como espaciales. El Hubble, el James Webb y el VLT seguirían desempeñando un papel central en el estudio de los cambios en la coma del cometa y cualquier alteración en su estructura interna. Además, las observaciones a través de espectrómetros permitirán a los científicos estudiar la composición de los materiales liberados por el cometa a medida que se aleja del Sol. De especial interés sería el seguimiento de cualquier fragmentación del núcleo, lo que podría generar múltiples colas o variaciones en la actividad. A medida que 3 Atlas se desplace más allá de la órbita de Júpiter, su visibilidad y actividad disminuirán, lo que hace aún más crucial la recolección de datos mientras el cometa aún esté relativamente cerca. El telescopio espacial James Webb, JWST, en particular, se utilizaría para seguir el objeto debido a su capacidad para observar en el infrarrojo cercano, lo que podría revelar detalles de la actividad interna del cometa que no son visibles en longitudes de onda más largas. Las observaciones de JWST también permitirían a los astrónomos detectar cualquier cambio en la composición de la coma y el comportamiento térmico del cometa a medida que se aleja del Sol. Otra de las cuestiones clave sería estudiar cómo la composición de 3 Atlas podría cambiar durante su trayectoria, especialmente si el cometa continúa liberando materiales a medida que se aleja del calor solar. Los astrónomos se enfocarán en identificar si la relación entre los compuestos detectados en la coma, como el dióxido de carbono, el cianuro y el níquel, varía con la distancia desde el Sol. A medida que la ciencia de los cometas interestelares sigue avanzando, muchos científicos están comenzando a pensar en misiones de intercepción que podrían recolectar muestras directamente de estos objetos distantes. A pesar de que el paso de 3 Atlas fue una oportunidad única para estudiar un cometa interestelar, su paso rápido por el sistema solar y la limitada ventana de observación dificultaron la recolección de datos más completos. Una misión que podría resultar crucial para futuros estudios de cometas interestelares sería una misión de intercepción diseñada para acercarse al cometa y recolectar muestras de su núcleo. Esta misión, si se lleva a cabo, necesitaría un vehículo espacial que pueda viajar a una velocidad lo suficientemente alta para interceptar un objeto de esta naturaleza, dado que los cometas interestelares, como 3 Atlas, viajan a velocidades extremadamente altas. La tecnología para realizar una misión de este tipo aún está en desarrollo, pero existen propuestas para usar propulsión solar o propulsores iónicos para alcanzar los cometas interestelares. El análisis de las muestras obtenidas de un cometa interestelar sería invaluable. Los compuestos orgánicos, metales y gases atrapados en el núcleo de un cometa como 3 Atlas podrían proporcionar información sobre la química en el espacio profundo y ofrecer pistas sobre los procesos de formación de los cometas en otros sistemas estelares. Además, estas misiones permitirían analizar la composición de los materiales sin las limitaciones de las observaciones remotas. Otro posible enfoque para futuras misiones sería el muestreo de la coma de un cometa interestelar.
Esto podría realizarse con sondas espaciales equipadas con espectrómetros y sensores de partículas capaces de detectar los compuestos químicos presentes en la coma y estudiar cómo estos varían a medida que el cometa se aleja del Sol. Esta estrategia permitiría a los científicos obtener información detallada sobre la evolución química de los cometas interestelares, sin necesidad de interceptar físicamente el cometa. El estudio de 3 Atlas ha proporcionado una oportunidad única para entender la formación y la química de los cometas, especialmente aquellos que provienen del espacio interestelar. Durante siglos, los cometas han sido considerados vestigios de los primeros días del sistema solar, pero 3 Atlas ha desafiado esta visión. El cometa no solo es un relicto de otro sistema estelar, sino que también ha demostrado tener una composición química radicalmente diferente a la de los cometas locales. El descubrimiento de grandes cantidades de dióxido de carbono, la presencia de níquel sin hierro y la liberación de cianuro a gran escala, todo esto ha ampliado las fronteras del conocimiento sobre cómo se forman los cometas en otros sistemas estelares. Las observaciones de 3 Atlas también han abierto una nueva ventana para estudiar los procesos que ocurren en el espacio profundo y la química de los cometas interestelares. A medida que más objetos de este tipo sean detectados y observados, se podrán comparar las diferencias y similitudes en sus composiciones, lo que proporcionará información clave sobre la evolución galáctica y los diferentes entornos de formación de cometas. En este sentido, 3 Atlas no solo es un cometa, sino un mensajero cósmico que nos proporciona datos esenciales para entender la naturaleza del universo más allá de nuestro sistema solar. Además, la observación de 3 Atlas ha demostrado la importancia de la cooperación internacional en el estudio de objetos astronómicos. Telescopios y sondas espaciales de todo el mundo trabajaron en conjunto para estudiar el cometa, lo que refleja cómo la ciencia globalizada puede resolver preguntas fundamentales sobre el cosmos. Este tipo de esfuerzo colaborativo puede resultar crucial para futuros descubrimientos sobre otros cometas interestelares. La detección y estudio de 3 Atlas es solo el principio de lo que promete ser una era emocionante para la astronomía. A medida que se desarrollan tecnologías más avanzadas y se lanzan nuevas misiones, los astrónomos esperan descubrir más cometas interestelares y objetos similares. El aumento en las observaciones de objetos interestelares, como los cometas, gracias a telescopios de próxima generación como el Rubin Observatory y futuras sondas espaciales, podría proporcionar un flujo constante de datos que ayudará a comprender mejor el entorno galáctico y los orígenes de los cometas. La próxima generación de cometas interestelares podría aportar aún más datos valiosos sobre la composición química de los cometas y los procesos que ocurren en otros sistemas estelares. Cada nuevo objeto de este tipo será una piedra angular en la comprensión de cómo los sistemas planetarios se forman, cómo se dispersan los cometas a través de las galaxias y cómo la química en esos sistemas puede ser similar o completamente diferente a la de nuestro propio sistema solar. A medida que aumenten los hallazgos, los astrónomos podrán construir una visión más detallada de las similitudes y diferencias entre los cometas que conocemos y los que nunca imaginamos. Finalmente, el estudio de 3 Atlas ha demostrado que los cometas no son solo objetos frágiles y volátiles, sino testigos cósmicos que han viajado a través del tiempo y el espacio. Al analizar estos objetos, podemos no solo entender más sobre la formación del sistema solar, sino también sobre el universo mismo y los secretos que guarda en sus rincones más distantes. La exploración de cometas interestelares es una de las puertas de entrada a la astroquímica y la astrobiología, campos que se expandirán enormemente con el descubrimiento de más cometas como 3 Atlas. El cometa 3 Atlas ha sido un hito en la historia de la astronomía. No solo por ser un objeto interestelar que cruzó el sistema solar, sino por la enorme cantidad de información que nos ha brindado sobre la química del espacio profundo, la formación de cometas en otros sistemas estelares y los procesos galácticos que dan forma a nuestro universo. Cada observación, cada análisis, ha permitido descubrir nuevos aspectos de este enigmático visitante que nos ayuda a entender mejor cómo se forman los cuerpos celestes más antiguos y cómo han viajado por el espacio durante miles de millones de años. El estudio de 3 Atlas ha abierto nuevas preguntas que siguen siendo objeto de investigación. ¿Qué otras composiciones químicas se esconden en cometas similares? ¿Cómo se forman los cometas interestelares y qué información nos proporcionan sobre otros sistemas estelares lejanos?
Las respuestas a estas preguntas no solo nos ayudan a conocer más sobre los cometas, sino también a comprender la evolución del universo en su totalidad. La información que hemos obtenido de 3 Atlas es solo el principio de un campo fascinante que continúa expandiéndose. La detección y estudio de más cometas interestelares serán cruciales para continuar desentrañando los misterios del espacio profundo y la formación de los sistemas planetarios. Si estás tan fascinado como nosotros con los misterios del universo, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando el cosmos. Aquí, compartiremos cada descubrimiento, cada nueva misión y cada avance en la ciencia que nos acerca más a comprender los secretos del espacio. Tu apoyo nos permite seguir adelante con nuestra misión de llevarte los hallazgos más sorprendentes y fascinantes del mundo de la astronomía. No olvides dejar tu comentario y contarnos desde qué ciudad nos escuchas. Nos encantaría saber de dónde nos sigues. Gracias por ser parte de esta increíble aventura cósmica.